Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire, hoy domingo 15 de diciembre del año 2024. Restan 15 días para nuevamente volvernos optimistas e iniciar un año 2025. Pero habrá entonces que contar historias de esta semana. Lo primero es que sin duda alguna el presidente Gustavo Petro va de capa caída. Se le cayó la ley de financiamiento, se le cayó la aprobación este año de la reforma laboral, se le siguen presentando problemas en el FOMEC y en diversas partes de Colombia. Pero en sus discursos, que son diatribas, que no son pensando en Colombia, sino en su ego y en su propio pensamiento, olvidando a los 50 millones de habitantes de Colombia. Hace algo que me parece a mí que es un tema ya de venganza, odio y de aprovechamiento del poder. Dice que al no aprobarse la reforma a la ley de financiamiento, entonces él hará un incremento sustancial para beneficiar a los trabajadores de Colombia bajo esa vía. Se equivoca el presidente, él podrá definir los incrementos salariales que considere convenientes si no hay acuerdo, y lo puede hacer por decreto, pero que no amenace, que no tiene que estar chantajeando al pueblo colombiano. Suba lo que pueda subir y verá que de todas maneras el sector empresarial y el sector informal tendrá las consecuencias. Uno no puede gobernar con amenazas. Puede subir si quiere el 80% y conllevará a la ruina del país y de los empresarios, pequeños empresarios que son el 88% de los colombianos. Esas pequeñas y medianas compañías no aguantan un incremento de un salario por fuera de los parámetros legales. Los parámetros están establecidos con productividad, con IPC, con condiciones de cada región. Y excederse entonces en esas condiciones, en mi opinión, estaría cometiendo un grave delito contra el Estado colombiano. De manera que esperemos que se atemperen este fin de semana y ayude a que se logre vía conciliación un incremento salarial bueno para los trabajadores colombianos, pero no que afecte ni al Estado ni al empresario. Hay que cuidar el trabajo, señor presidente. Hay que velar porque antes dejemos esa informalidad casi del 50% y busquemos mecanismos para formalizar el empleo, no para estimularlo y llevar a graves consecuencias. Un país sin empleo formal no resiste absolutamente nada. Por otro lado, vemos cómo el contratista que le prestó aviones a Petro en su campaña es premiado con contratos con valor de 350.000 millones de pesos. Se conocieron en la reconstrucción de la vía Rosas en el Cauca por un valor de 153.000 millones. La construcción de la segunda calzada entre La Romelia y el Pollo en Risaralda por 200.000 millones de pesos. Y ahí están esos contraticos que generan los 350 millones de pesos en contratos. Por otro lado, también es bueno recalcar que en ese tira y afloje con el sistema de salud, el gobierno resolvió negar la autorización a la EPS Sura para su retiro del sistema. Los 5.3, oiga, es que eran 5.3 millones de afiliados, deberán seguir atendidos por esta filial de Suramericana, con la advertencia
que hizo la presidente, que la situación financiera no ha cambiado y podría llevar a ser sometida a una intervención por parte de la superintendencia. Fundamentalmente, lo que no ha hecho el gobierno es incrementar el valor de las UPC y los presupuestos máximos en el 2025, de tal manera que no profundice la crisis. Debe pagar 414.000 millones que le están debiendo, que le está debiendo el gobierno. Ese es un tema sí que se convierte en un tiro de afloje. No hay reforma a la salud, no hay reforma laboral, no hay ley de financiamiento. Vamos mal, señor presidente, muy mal, muy mal. Y les anticipo que para la última semana de diciembre haremos, teniendo en cuenta las opiniones de muchos de los columnistas, de los hombres de Estado, de lo que ha sido el análisis del presidente Gustavo Petro en estos 2 años y casi medio de gobierno, en qué ha acertado y en qué ha desacertado. Hablando de él, no sabemos si el presidente Gustavo Petro asistirá o no a la posesión de Nicolás Maduro. Posesión que no debe darse por ningún motivo. El presidente de Venezuela es Edmundo González y el presidente no tendrá por qué ir el próximo 10 de enero allá a acompañar esa mentira, a acompañar a alguien que se roba miserablemente las elecciones de un país, se perpetúa en el poder, encarcela a la gente, mata a la gente, abusos de poder y corrupción además. De manera que Nicolás Maduro debería coger el camino del presidente de Siria e irse a refugiar en otro lugar del mundo donde nadie lo mire, donde sufra el castigo del olvido, porque su gobierno ha sido nefasto para los venezolanos. Yo no creo que él vaya, y lo digo porque él entiende que las actas nunca las entregaron, que las emisiones y de los que han analizado demostraron que hubo un fraude y que siempre ganó González. Que no creo que se vaya a ir contra el pensamiento de los colombianos ni contra los pensamientos de los países vecinos, y entienda que no puede defender lo que no es defendible. Y si no, miren ustedes también cómo Bashar al-Assad, derrocado, avanzaron los rebeldes sobre Damasco, derrocaron su gobierno y lo obligaron a huir a Rusia. Esto hace que el Medio Oriente continúe con serios problemas de gobernabilidad por todos lados. Esa influencia que tenían los rusos e Irán se desmoronó y tuvo que salir corriendo el dictador para Rusia. No tenía más remedio, nadie más lo apoyó y generó pues el caos después de tantos años de guerra civil y de 50 años de dominio de esa familia en Siria. Ahora, el riesgo es que los diversos grupos armados mantengan el control de sus territorios actuales y luchen entre sí por la primacía, como ocurrió en Afganistán, impidiendo el surgimiento de una Siria unificada. Eso podría permitir a los radicales islamistas aprovecharse de otro estado caótico y fallido que puede amenazar no solo a Israel, sino también a las monarquías suníes del Golfo. Eso es una cosa impresionante. De manera que esos conflictos del Medio Oriente, los conflictos de Rusia con Ucrania, la presión que en Bielorrusia empieza a hacer el presidente también para sentirse fuerte,
más estos grupos subversivos en el mundo hacen que no tengamos tiempos buenos, que sean difíciles, que la humanidad no mejore. Pensamos siempre que este siglo XXI sería el siglo de la cultura, de la concordia, del advenimiento. No, señores, ha sido un siglo, 24 años marcados por el horror y la tragedia. Por otro lado, también quiero referirme ya a la situación que está pasando entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. Ambos personajes muy importantes de Antioquia, con un liderazgo claro, con una tendencia precisa de superar las dificultades que venían de años anteriores, sobre todo el alcalde de Medellín, y encauzar nuestra región por los senderos del crecimiento y la concordia pacífica. Lo primero es que celebro que parece que estamos llegando a que en 82 años no había tantas muertes en Antioquia, en Medellín, lo que es un buen indicador de una gestión del alcalde de Medellín. Pero en el tema de la seguridad tenemos diferencias entre ambos gobiernos, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Esas diferencias no se pueden ventilar en la calle, esas las tienen que conversar con sus grupos de trabajo a puerta cerrada. No podemos dar la impresión de divisiones que no conducen a nada. El tema de la seguridad es muy importante, busquemos el mecanismo adecuado, pero no se pongan, señores gobernador y alcalde, a estar dando opiniones que no conducen sino a que la gente pierda la confianza que tienen ustedes. Deben enmarcar ustedes un trabajo serio, en equipo, y convertir Antioquia en ese gran líder de la región colombiana. No caigan en el error de creerse que son los únicos, porque también somos 6,5 millones de habitantes que pensamos que, si bien es cierto, la seguridad es muy importante, también creemos que debe concertarse la forma de financiar esos sistemas de seguridad para Antioquia. Daniel Mendoza, un hombre que es abogado, pero también dedicado a escribir y ha hecho cosas, no sé si ciertas o falsas, pero ha sido derrotado también por el libro Matarife, o esa serie Matarife. Yo comparto que él no debía ser nunca embajador de Colombia en ningún país. Él mismo lo aceptó. Ha sido un hombre objeto de muchas críticas, tanto por las mujeres como por los hombres, y no es el personaje adecuado para representar los intereses de Colombia. El presidente lo defendió, pero con una defensa ridícula, en mi opinión, que no muestra el talante de un presidente, cómo debe conducir la defensa de aquel que él que considera un hombre que deba ocupar un cargo público. De manera que, en buena hora, Mendoza se abstiene de aceptar la embajada en Tailandia. Por último, señores y señoras, me parece que debemos en estos 15 días reflexionar en familia, acompañar a los hijos en ese proceso de vida y sentir que ellos tengan sentimiento de familia, que haya esa concordia que nos permitirá formar y forjar la base de la democracia, que es la familia. Un cordial saludo.